Buenos días, alumnos del segundo de secundaria. La clase de hoy abordaremos el primer tema que ingresará a su examen escrito, que vendrá a ser productos notables. Muy bien. Primer caso, cuadrado de un binomio. ¿Cuál será el binomio? El binomio está formado por dos monomios. Primer monomio, segundo monomio. Dice que cuando un monomio se está sumando con otro y todo esto elevado al cuadrado, simplemente es igual a el cuadrado del primero más el doble del producto de ambos más el cuadrado del segundo. Eso es cuando hay un más por delante, cuando es una suma. Pero ¿qué sucede cuando es una resta? Cuando es una resta se cumple la misma regla. El cuadrado del primero menos el doble de la multiplicación de ambos más el cuadrado del segundo. Esto debemos captarlo muy claramente. Incluso tenemos que practicar una y otra vez esta regla, escribirla en un papel aparte para que esto quede claro. Y acá tenemos unos ejemplos donde vamos a aplicar estas reglas tan sencillas, donde tenemos un monomio, se suma con otro monomio y todo esto al cuadrado. Entonces, simplemente aplicamos la regla. El cuadrado del primero más el doble del producto de ambos más el cuadrado del segundo. ¿Y cuánto me sale aquí? Muy bien. El cuadrado de 3x, ¿a qué será igual? A 9x cuadrado más el 2 por 3x por 2y. 2 por 3, 6 por 2, 12. X por y, xy. Más 2y al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. Y al cuadrado, y al cuadrado. Así de sencillo. Pasamos al siguiente ejemplo. Primer monomio, segundo monomio. Esto es igual. El cuadrado del primero más el doble del producto de ambos, el doble del producto de xm por 5yn más el cuadrado del segundo. 5y, 5yn al cuadrado. ¿A qué será igual? Simple. xm al cuadrado. ¿Qué sucede cuando encontramos así? Es lo mismo simplemente que decir m por 2, x2m, más 2 por 5, 10, xm por yn, xm, yn. Y por último, 5yn al cuadrado simplemente se multiplica 2 por n por 2 o 2 por n, 2n. Muy bien. Siguiente ejemplo. El cuadrado, pero acá en este caso, primer monomio, segundo monomio, pero aquí hay un menos. Entonces ahí cambia. Solamente cambia, se dan cuenta, la única diferencia entre estos es que cuando era más acá, ahora será menos. Aquí era más, acá era menos. Más, ahora es menos. Y acá el más y el más continúa. Así que la regla es muy parecida. El cuadrado del primero menos el doble
la multiplicación de ambos, 3x por 4y, 3x, 4y, más el cuadrado del segundo, 4y al cuadrado. Ahora sí, 3x al cuadrado, 3 al cuadrado, 9. X al cuadrado, menos 2 por 3, 6 por 4, 24. X por y, xy, más 4 al cuadrado, 16. Y al cuadrado, Muy bien. Hago el último. Acá nuevamente es menos. Pero identifico que acá está el primer monomio, el segundo monomio. Lo mismo, cuadrado del primero, 1/3 de x al cuadrado. 1/3 por x es lo mismo que decir simplemente x entre 3 al cuadrado menos 2 veces x3 por el segundo término, que es raíz de 2y, más el segundo término al cuadrado, raíz de 2y, raíz 2y, todo esto al cuadrado. ¿Qué es lo que me sale? Aquí dejé mucho espacio, bueno. X al cuadrado entre 3 al cuadrado, 9. Menos 2 por raíz de 2, x en 2xy, todo esto entre 3. Y por último, más raíz cuadrada de 2 por al cuadrado, o sea, raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, se va y me queda simplemente 2, y el y al cuadrado, 2y al cuadrado. Muy bien. Identidades, pasamos al segundo caso, identidades de Lagrange. Por más que no, como han visto acá, todo esto es repetitivo, ¿no? El cuadrado del primero más la multiplicación por 2 más el cuadrado del segundo. Y aquí es lo mismo, lo único que el signo negativo cambia en la parte inferior. Pero todo esto, si se han dado cuenta, es bastante repetitivo. En este caso, cuando me dice identidades de Lagrange, lo que me dice es simplemente que me percate de algo. Cuando yo me dé cuenta de que a más b al cuadrado más lo mismo, pero acá con signo negativo, o sea, quiere que sume estos cuadrados, que son idénticos, solamente cambian, que acá está sumándose y acá se está restando, lo único que yo colocaré directamente que 2 por la suma de solamente los cuadrados, ya no la suma, sino solamente cuadrado de A, cuadrado de B. ¿Se dan cuenta? Y segundo caso, cuando veo que es idéntico, pero aquí la diferencia está en el más, simplemente es como multiplicar 4 por AB. Así de sencillo. Entonces, cuando nosotros nos percatamos de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente aplicar esas identidades en los ejemplos. Entonces, primero tenemos que identificar, vamos a borrar esto un poco para que no se confunda, A más B, A menos B, la suma de los cuadrados. A más B, A menos B, pero aquí es la resta de esos cuadrados. Cuando es la suma, se coloca de esta manera. Y cuando es la resta, simplemente de la otra. Entonces tenemos que en estos ejemplos identificar eso. Primero los términos. A más B. 3x más 2. Más.
Lo mismo, a, 3x, 3x. Más, menos, más, menos. Más en el medio, más en el medio. B, B. 2, 2. Y esta suma y esta resta, y esta suma y esta resta, elevado al cuadrado. Como vemos que se cumple, que está idéntico, la idea es la misma, ahí aplicamos la siguiente regla. ¿Y cuál es? Simplemente dice, coloca 2, abre paréntesis, eleva al cuadrado el primer término. Esto elévalo al cuadrado. Entonces vamos a usar corchetes. Y este 3x lo elevamos al cuadrado. Porque es lo que me dice, elévalo al cuadrado. Más el cuadrado del segundo término. En este caso sería b, en este caso sería 2. ¿Qué sale? Bueno, sencillo. 3x al cuadrado quiere decir 3 al cuadrado, abrimos corchetes, 3 al cuadrado, 9, x al cuadrado, más 2 al cuadrado, 4. Cierra corchetes. El 2 multiplica todo lo que está en el corchete. En otras palabras, multiplicará a este y luego a este. Entonces, 2 por 9x cuadrado, 18x cuadrado. Más 2 por 4, 8. 18x cuadrado más 8. Pasamos al siguiente ejemplo. ¿Qué dice acá? Raíz cuadrada de 2x más 3y. Raíz cuadrada de 2x menos 3y. O sea, es lo mismo, lo único que acá es más y acá es resta. Acá es más y acá es menos. Y en el medio se está restando. Ya aquí se sumaba. Y acá abajo es lo mismo, pero se está restando. Y como siempre, todo elevado al cuadrado. Y cuando se presenta esto, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente decimos 4 veces a por b. 4 veces a, que en este caso es raíz de 2x, por b, que en este caso es 3y. ¿Y qué sale? Muy bien, multiplico número con número. 4 por 3, 12. Raíz cuadrada de 2x por y. Números con números y las letras se quedan ahí. Pero profesor, ¿por qué no multiplico el 4 por raíz de 2? ¿Por qué? Porque ese raíz de 2 está multiplicándose por el x. O sea, no es raíz cuadrada de solamente 2, ¿no? Es raíz cuadrada de 2x. No es solamente raíz cuadrada de 2. Entonces, tercer caso que veremos el día de hoy. Producto de un binomio suma por su binomio diferencia. El binomio suma por su binomio diferencia. ¿Qué es esto? A más b por a menos b. Cuando yo encuentro que es la multiplicación de esta manera, a más b por a menos b, simplemente es a al cuadrado menos b al cuadrado. Ejemplos. Vamos a imaginar que este es a, 2x cuadrado es a, más b es 7y. Por a, que vendría a ser 2x cuadrado, menos b, que viene a ser 7y. Entonces se cumple esta regla. Y cuando se cumple esta regla, ¿qué me dice? Simplemente eleva al cuadrado el primero, menos el cuadrado del segundo. ¿Qué me sale? 2x cuadrado al cuadrado simplemente será igual a 4x a la cuarta. Menos el cuadrado de 7y, simplemente 49y al cuadrado.
Siguiente ejemplo. Raíz cuadrada de 2a más raíz cuadrada de 7b. Por lo mismo, raíz cuadrada de 2a menos raíz cuadrada de 7b. ¿Qué se cumple? Se cumple producto de un binomio suma por su binomio diferencia. ¿Y cuál es la regla? El cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. ¿Qué sale? Raíz cuadrada de 2 por a elevado al cuadrado es 2a al cuadrado. Menos raíz cuadrada de 7b raíz cuadrada de 7 por b elevado al cuadrado. Simplemente cuadrado cuadrado se va y me queda 7 y el b